Vamos a ver la fibrosis pulmonar idiopática. Como ya vimos en el video anterior, la fibrosis pulmonar idiopática pertenece a las enfermedades restrictivas del pulmón. Entonces vamos a tener las características que ya vimos que tienen todos los pacientes con enfermedad restrictiva del pulmón, más lo característico que ahorita vamos a ver. La fibrosis pulmonar idiopática, como su nombre lo dice, es idiopática. O sea, no se sabe por qué vamos a tener fibrosis del pulmón. Entonces, para hacer diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que excluir causas secundarias de fibrosis pulmonar, como son, por ejemplo, los medicamentos o exposición a la radiación. Medicamentos que producen fibrosis pulmonar, esto es metotrexato, o puede ser amiodarona, o puede ser busulfán, o puede ser bleomicina. Para decir que el paciente tiene fibrosis pulmonar idiopática, primero tenemos que excluir causas secundarias de fibrosis, como es exposición a la radiación. O sea, el paciente no puede haber estado expuesto a la radiación y el paciente no puede estar tomando medicamentos que produzcan fibrosis, como es metotrexato, bleomicina, busulfán o amiodarona. Si el paciente consume alguno de estos, no podemos dar diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, pues porque estos medicamentos también producen fibrosis. Como tal, el paciente se va a presentar, o sea, la clínica va a ser el paciente tiene dificultad respiratoria, se tiene disnea y tiene tos. Ahorita vamos a ir viendo más encuentros, pero básicamente el paciente se va a presentar así, más sus respiraciones son superficiales. Las respiraciones son superficiales, o sea, no son muy profundas. O sea, cuando el paciente respira, no respira o no toma una respiración, no toma mucho aire, digamos, de manera profunda, sino que respira, digamos, leve, superficial. Y varias veces. O sea, el paciente tiene taquipnea. Ahí se va a presentar el paciente dificultad respiratoria, tos, respiraciones superficiales, o sea, no mete mucho aire en cada inspiración y va a respirar varias veces. La frecuencia respiratoria va a estar aumentada. El diagnóstico lo podemos hacer con una tomografía computarizada, en donde lo que vamos a encontrar va a ser fibrosis pulmonar bilateral. Digamos, ya cuando el paciente está más avanzado es cuando se ve la fibrosis pulmonar bilateral. Antes, o sea, cuando está empezando la enfermedad, al inicio lo que se ve son parches subpleurales, pero finalmente ya tenemos una fibrosis así, digamos, masiva. O sea, aquí tenemos el pulmón, bueno, voy a poner la tráquea, bronquios, y aquí están los pulmones. Vamos a poner la pleura, esta es la pleura visceral, que se continúa con la pleura parietal. Así, pleura visceral y se continúa con la pleura parietal. Aquí igual, pleura visceral y se continúa con la pleura parietal. El paciente al inicio tiene parches de fibrosis subpleurales, o sea, antes solo tiene involucramiento, digamos, aquí, en estas partes subpleurales, o sea, por debajo de la pleura, aquí, así. Antes solo tiene parches así, subpleurales, pero conforme avanza el tiempo, ahora todo el parénquima pulmonar va a estar involucrado, o sea, también vamos a tener fibrosis en todo el parénquima pulmonar, aquí, en el parénquima pulmonar, o digamos en el intersticio pulmonar. Fibrosis en el intersticio pulmonar. Entonces, al principio solo está involucrada, digamos, la parte del pulmón que está por debajo de la pleura. Ese es el pulmón. Y ya vemos que el pulmón está cubierto, pues, por pleura. Aquí yo nada más pongo esta parte, pero todo el pulmón está cubierto por pleura. El pulmón afectado primero va a ser la parte que está en contacto con la pleura. O sea, pues toda esta superficie, digamos, toda la superficie del pulmón, que es la que está en contacto con la pleura, va a tener fibrosis al principio. Conforme avanza la enfermedad, ya todo el pulmón, o sea, aquí en la superficie, ya dentro del pulmón, vamos a tener la fibrosis. Y esto se va a ver como fibrosis pulmonar bilateral. Estos pacientes, cuando vemos su tomografía computarizada, la tomografía tiene forma o parece lo que le dicen un panal de abejas. Entonces, literal, así se ven los pulmones y se va a ver como si fuera un panal de abejas.
vamos a ponerlo o vamos a tratar de dibujarlo. Una tomografía computarizada normal se vería como así, más o menos. Aquí está el esternón, aquí está la vértebra, aquí está la vértebra, más o menos así. Aquí tenemos los pulmones, aquí están los pulmones, y se vería más o menos así. O sea, tiene que quedar claro que el paciente lo estamos viendo, así está el paciente y lo estamos viendo así. O sea, lo levantamos, lo ponemos así y hacemos un corte transversal. Y esto es lo que estamos viendo los pulmones, digamos, por abajo. Aquí están los pulmones y estamos viendo los pulmones por debajo. Estos son los pulmones, este es el esternón y esta es la vértebra. O sea, el paciente literal está así, acostado. Esto es una tomografía normal, una tomografía de un paciente que tiene fibrosis. Se va a ver más o menos, aquí está el esternón, así, aquí está la vértebra. Sus pulmones se van a ver, aquí está el pulmón, aquí está el otro pulmón, y vamos a tener así, como apariencia de panal de abeja. No sabrá cómo dibujarlo, pero se ve como un panal de abeja, se ve así como fibrosis, que le da una estructura, una forma de panal de abeja. Y eso es lo característico. Aparte, el paciente puede tener bronquiectasias. Y el paciente puede tener lo que se llama osteoartropatía hipertrófica. Ya en un video anterior vimos que la osteoartropatía hipertrófica es que el paciente tiene dedos en forma de palillo de tambor. O sea, si vemos el palillo de tambor, las personas que le pegan a los tambores tienen unos palillos y se llaman los palillos de tambor. Y aquí el palillo está así, pues recto, y aquí tiene como una bolita, esta bolita. El paciente que viene con osteoartropatía hipertrófica, el dedo parece un palillo de tambor, o sea, está así, y aquí en la punta tiene como una bolita, o sea, la punta del dedo está como más grande y parece un palillo de tambor. El paciente se puede presentar así. Entonces, este paciente lo que hay que hacer es darle, o digamos, tratamiento van a ser medicamentos antifibrogénicos. Esto disminuye o digamos retrasa la progresión de la enfermedad. Pero literal esto no es curativo. Lo que hay que hacer, o lo único curativo, es literal hacer un trasplante de pulmón. Porque vamos a darle medicamentos antifibrogénicos, porque la patofisiología empieza así. Tenemos daño, o sea, la razón por la cual tenemos fibrosis idiopática pulmonar es porque el paciente tiene daño continuo, o digamos daño cíclico del pulmón, y también tiene reparación. O sea, son varios ciclos de daño pulmonar con reparación pulmonar. Y esto pues va haciendo fibrosis, porque los neumocitos son los que producen el factor de crecimiento tumoral beta. Y el factor de necrosis tumoral beta induce la producción de colágeno. O sea, activa los fibroblastos y los fibroblastos producen colágeno. Entonces aquí tenemos depósitos de colágeno. Fibrosis pulmonar idiopática, esto va a ser, tenemos que excluir causas secundarias de fibrosis, ya sea exposición a radiación o medicamentos como amiodarona, sulfamilomicina o metotrexato. Estos pacientes se van a presentar con dificultad respiratoria, tos, respiraciones superficiales y taquipnea. A veces pueden tener bronquiectasias, que ya en otro video vimos pues cómo se presenta la bronquiectasia, y pueden tener osteoartropatía hipertrófica, o sea, el dedo así como la puntita hinchada. Estos pacientes, el diagnóstico se hace con tomografía computarizada. Vamos a ver fibrosis pulmonar bilateral. Al inicio de la enfermedad solo se ve la fibrosis en las regiones subpleurales, o sea, lo que está por debajo de la pleura, o digamos la parte del pulmón que está en contacto con la pleura. La forma en la cual se ven los pulmones del paciente con fibrosis pulmonar idiopática le dicen forma de panal de abejas, porque tenemos aquí mucha fibrosis. ¿Por qué empezó la fibrosis? Por ciclos continuos de reparación y daño pulmonar, que esto daña los neumocitos. Y los neumocitos dañados producen el factor de necrosis, el factor de crecimiento tumoral beta, que hace que los fibroblastos produzcan colágeno. Y los depósitos de colágeno son los que hacen pues toda esta fibrosis. Medicamentos, va a ser dar medicamentos antifibrogénicos. Esto nada más disminuye la progresión de la enfermedad, pero literal lo que cura al paciente es hacer un trasplante de pulmón.
Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.